somos el equipo 6 y vamos a explicar el tema de recubrimientos. Bueno, pues los recubrimientos a productos metálicos ofrecen múltiples ventajas que pues son cruciales en diversas industrias. En primer lugar, pues proporcionan una excelente protección contra la corrupción, extendiendo pues su vida útil de los componentes. Pues además, estos recubrimientos pueden mejorar las propiedades estéticas y pues también el acabado, y puede variar desde colores y texturas diferentes. Esto no solo es útil para decorarlos, sino que también pues nos sirve para identificar y diferenciar los componentes. En el ámbito de lo funcional, pues nos sirven o nos otorgan propiedades adicionales como resistencia al desgaste, conductividad eléctrica, propiedades antibacterianas y un tipo de recubrimiento aplicado. Pues también la aplicación de estos pues puede ser un proceso un poco más económico, ya que con otros métodos como el uso de aleaciones con materiales un poco más costosos, pues sí pues proporciona una solución eficiente y un poco más versátil para proteger y mejorar los productos metálicos. Y pues vamos a ver a continuación los diferentes tipos de recubrimientos y cada uno pues con sus propias ventajas y aplicaciones específicas. El chapeado y procesos relacionados. Bueno, pues el chapeado implica el recubrimiento de una delgada capa metálica sobre la superficie de un material del sustrato. O en otras palabras, pues es un proceso mediante el cual se deposita una capa delgada de metal sobre la superficie de un objeto. Este proceso se emplea para mejorar la resistencia a la corrosión, la apariencia estética y las propiedades físicas del material base. Algunos procesos relacionados con el chapado, pues es el más conocido, es la galvanoplastia. Pues la galvanoplastia consiste en que el objeto a recubrir pues lo vamos a sumergir en una solución electrolítica y se conecta a un circuito eléctrico. Cuando se aplica corriente, pues los iones metálicos de la solución se depositan en el objeto, formando un recubrimiento uniforme. Este método, pues, en sus aplicaciones, pues es comúnmente utilizado en la industria automotriz, de electrónica y la joyería, pues para mejorar las propiedades y la apariencia de los productos metálicos. Los principios que se utilizan a realizar este tipo de recubrimiento, pues es la primera ley de Faraday y la segunda ley de Faraday. Los métodos más comunes donde encontramos la galvanoplastia, pues chapeada en tambor para piezas pequeñas, chapeada en estantes para piezas grandes, pesadas o complejas, y chapeada en tiras para la producción de tiras de metal. Ahora sigue el electroformado. Pues en un modelo o patrón del objeto deseado se recubre con un conductor eléctrico. Este patrón se sumerge a una solución electrolítica junto con un ánodo del metal a depositar. Al aplicar una corriente eléctrica, los iones metálicos de la solución se depositan sobre el patrón, creando una capa metálica precisa y detallada. Una vez que se alcanza el grosor deseado, el patrón se retira, dejando un objeto metálico hueco. Este método es utilizado para fabricar piezas con geometrías complejas y alta precisión en industrias como la joyería, la microelectrónica y la fabricación de componentes ópticos. Bueno, pues a diferencia de la galvanoplastia, pues es que añade una capa metálica a pues una base existente y permite construir objetos enteramente a partir de un núcleo que se puede quitar o desmontar. Y para poderlos demostrar, pues existen diferentes patrones. Hay sólidos, que pues tienen una geometría que permite la remoción de la pieza, y los desechables, que se destruyen durante la remoción y pueden ser fusibles, con plásticos o cera, o solubles como el aluminio. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es chapeado sin electricidad. El chapeado sin electricidad es un proceso el cual consiste en el recubrimiento que se realiza mediante las reacciones químicas, esto sin la necesidad de la corriente eléctrica externa.
Los iones metálicos en una solución acuosa se depositan en la superficie de la pieza, que actúan como catalizador. En el chapeo sin electricidad, el proceso químico pues básicamente se basa en la reacción redox, en la que se utilizan agentes reductores en una solución. Y los materiales más comunes aplicados para este tipo de chapeado son el níquel, el cobre y oro. Sus aplicaciones se basa en la industria, principalmente es en la industria automotriz y tiene alta resistencia a la corrosión y al desgaste. También pues se utiliza para recubrimiento de orificios en cableados de circuitos impresos como el cobre, lo cual un ejemplo claro pues son las PCB realizadas a partir del cobre. También pues se utiliza para propósitos decorativos en plásticos. Sus principales ventajas son que son espesores uniformes, tienen un espesor uniforme en geometrías complejas. Este es apto para sustratos metálicos y no metálicos y pues no requiere suministro de corriente directa. Ahora seguimos con lo que es lo de inmersión en caliente. Este consiste en que un metal se sumerge en un baño fundido de otro metal para formar un recubrimiento. Su objetivo principal va a ser la protección contra la corrosión mediante mecanismos. El proceso en el cual se aplica esto, el acero se limpia y se desengrasa antes de sumergirlo en el baño. Una vez que el metal está recubierto, se seca luego del baño y se enfría para poder solidificar la capa del recubrimiento. Sus principales ventajas es protección de barrera, el cual actúa como un recubrimiento de escudo. También cuenta con la protección de sacrificio, que es el recubrimiento que se corre lentamente para preservar el sustrato. Los metales más comunes utilizados en esto pues es el acero y hierro, que son los sustratos. Para el recubrimiento de estos se utiliza lo que es el zinc, aluminio, estaño y plomo. Los nombres según el metal del recubrimiento es galvanizado, que es a partir del zinc, el aluminizado, pues que es el aluminio, y el estañado, que es a partir del material del estaño. El espesor del recubrimiento necesario puede variar entre los 0.04 a 0.09 milímetros. Esto se controla a través de un tiempo de inmersión. La temperatura del baño es aproximadamente entre los 450 grados centígrados. Sus aplicaciones principales en piezas de acero, hierro y láminas, tuberías, conductos y alambres, además de protecciones no tóxicas en envases de alimentos. Ahora sigue lo que es recubrimiento por conversión. El recubrimiento por conversión crea una película delgada de óxido fosfato o cromato en una superficie metálica mediante reacciones químicas o electroquímicas. Los métodos más comunes son la inmersión y la aspersión. Este proceso se lleva a cabo el recubrimiento se transforma químicamente a través de la superficie del metal mediante pues, tratamientos como fosfatado o cromatizado. Los productos químicos pues, reaccionan con el metal base y producen una capa que protege contra la corrosión. Los metales más comúnmente tratados son el acero, zinc y el aluminio, pero por lo común cualquier metal puede beneficiarse de esto. Ahora tenemos lo que es recubrimiento por conversión química. Este tipo de recubrimientos crean una película superficial delgada y no metálica en los metales. Esto para mejorar su protección. Un ejemplo es la oxidación del hierro y la formación del Ai-203 en aluminio. Estos dos procesos son principalmente los recubrimientos con fosfatos y cromatos. Esto pues reacciona con el metal para pues formar una capa de conversión química en su superficie.
Sirve como una excelente base para recubrimientos y pues mejora la resistencia a la corrosión. Tenemos lo que es el recubrimiento con fosfato. Esto quiere decir que transforma la superficie en una película protectora mediante pues, las sales del fosfato y ácido fosfórico. Esto diluido. El espesor aproximado de esto pues es un 0.0025 a 0.05 milímetros, usado en zinc y acero principalmente. Ahora tenemos lo que es el recubrimiento con cromo. Esto convierte el metal base en películas de cromatos utilizando lo que es un ácido crómico y sales de cromato. El espesor es menor a 0.025 milímetros, usado en aluminio, cadmio, cobre y magnesio y zinc. Ahora les hablaremos del anodizado. El anodizado es un tratamiento electrolítico que produce una capa de óxido estable en superficies metálicas, usando principalmente con aluminio y magnesio, comparado con la galvanoplastia. En otra definición también, el anodizado es un proceso electroquímico que se utiliza principalmente para aumentar el grosor de la capa del óxido natural en la superficie de metales, especialmente el aluminio. Este recubrimiento mejora la resistencia a la corrosión, el desgaste y proporciona una base para la aplicación de tintes y pinturas. Durante el anodizado, el metal se sumerge en una solución electrolítica y se aplica una corriente eléctrica. Esto provoca que el oxígeno del electrolito reaccione con el metal, formando una capa de óxido. Esta capa es más dura y resistente que el aluminio base y puede ser transparente o de colores. Esto es dependiendo del proceso utilizado. Si se habla de la galvanoplastia, pues aquí la pieza es el cátodo, y el anodizado, aquí la pieza es el ánodo. Y la formación del recubrimiento en la galvanoplastia, la adhesión de iones metálicos, y en el anodizado es la reacción química del metal de sustrato. El espesor del anodizado está entre 0.025 y 0.075 milímetros, pudiendo alcanzar hasta 0.25 milímetros en anodizado duro. Se puede añadir tintes para variar el color, especialmente en aluminio. Algunos beneficios del anodizado son la durabilidad, la estética, adhesión. La durabilidad aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste. La estética permite una variedad de acabados y colores. Y la adhesión mejora la adherencia de pinturas o recubrimientos adicionales. La deposición física de vapor, PVD por sus siglas en inglés, es un proceso utilizado para depositar capas delgadas de material en la superficie de un sustrato. Este método se basa en la transformación de un material sólido o líquido en vapor, que luego se condensa en la superficie del sustrato, formando una película delgada. En las aplicaciones tenemos recubrimientos decorativos en plásticos y metales, recubrimientos antirreflejantes en lentes ópticos, formar conexiones eléctricas en circuitos integrados, recubrir herramientas de corte y moldes de inyección de plásticos con nitruro de titanio. Aquí también tenemos tres pasos del proceso de la deposición física de vapor. La primera es la síntesis del vapor de recubrimiento, transporte del vapor al sustrato, y la tercera, condensación del vapor sobre el sustrato. También se agrupa en tres tipos principales: evaporación al vacío, bombardeo con partículas, chapeado iónico. Este último método o tipo combina la deposición de vapor con un bombardeo iónico, lo que resulta en una película más densa y adherente. Pues como ventajas del chapeado iónico tenemos recubrimientos de alta calidad. Produce películas con mejor adherencia y resistibilidad al desgaste. Tenemos también versatilidad. Se puede aplicar a una variedad de materiales, incluyendo metales, cerámicas y polímeros. También tenemos un control preciso. Permite ajustar parámetros como la energía de iones y la tasa de deposición, lo que resulta en recubrimientos personalizados con aplicaciones específicas. Primer tipo, evaporación al vacío. La evaporación al vacío es un proceso donde un material se transforma en sólido a vapor en una cámara de vacío y se condensa en un sustrato, formando una película delgada. Su proceso es calentamiento del material fuente. Puede ser mediante resistencia o haz de electrones. Segundo, evaporización del metal. Ocurre a una temperatura más baja debido al vacío. 3. Transporte de átomos evaporados en líneas rectas dentro de la cámara de vacío, evitando choques con otras moléculas de gas. 4. Condensación sobre el sustrato. Aquí los átomos se condensan y forman una película delgada al enfriarse en la superficie del sustrato. Tenemos algunos métodos de vaporización.
El primero es calentamiento por resistencia. Este es sencillo pero puede cambiar. Aquí el material que se va a depositar como un metal o un compuesto se coloca en un recipiente, generalmente un crucible. Se calienta utilizando algunos factores como resistencia eléctrica, láser o arco hasta que este se vaporiza. El segundo método es bombardeo con haz de electrones. Este minimiza la contaminación. Este es un método de posición que utiliza electrones para generar vapor de material y depositarlo sobre un sustrato. Este proceso es particularmente eficaz para materiales que tienen altas temperaturas de vaporización, como cerámicas y metales de alta fusión. Algunas de las ventajas de este método es la alta presión, permite un control muy preciso sobre una tasa de deposición con la posición del recubrimiento. Segundo, la capacidad para materiales difíciles. Es ideal para depositar materiales con altas temperaturas de fusión que no se pueden evaporar fácilmente por métodos convencionales. También crea una película de alta calidad que produce recubrimientos con buena adherencia y propiedades mecánicas mejoradas. Bueno, pues algunas de las ventajas de la evaporización al vacío pues son recubrimientos uniformes, produce capas delgadas de espesor uniforme y controlado. La alta pureza, al trabajar en vacío se minimizan las impurezas y la contaminación en el recubrimiento. También la flexibilidad de materiales, se puede aplicar a una amplia gama de materiales incluidos metales, óxidos y algunos polímeros. Ahora hablaremos del bombardeo con partículas. En este proceso las partículas atómicas de alta energía bombardean un material, causando que sus átomos se desprendan y se depositen en un sustrato. Proceso 1. Uso de gas ionizado o argón. Este es para formar una plasma. Segundo, bombardeo del material de recubrimiento. Esto se hace con iones de argón. Y tercero, la deposición de los átomos en el sustrato. Esto es para formar una capa delgada, una película delgada. Para el primer proceso de este bombardeo, en primer lugar se genera la plasma. Este es en una cámara de vacío, se introduce un gas inerte, comúnmente argón. Se aplica un voltaje para ionizar este gas, creando un plasma que contiene iones y electrones. En el caso del bombardeo, los iones generados en el plasma son acelerados hacia el material del blanco, el material que se desea depositar. Cuando estos iones impactan en el blanco, transfieren su energía, lo que provoca que los átomos del material del blanco se desprendan y se conviertan en vapor. Algunas aplicaciones del bombardeo con partículas son metales, no metales, aleaciones, cerámicas y polímeros. También compuestos químicos utilizando gases reactivos para formar óxidos, carburos o nitruros. Dentro de las ventajas tenemos velocidades de deposición lentas, restos de gas en las partículas que pueden afectar propiedades mecánicas. Pues como ya se dijo anteriormente, se utiliza en electrónica, recubrimientos ópticos y herramientas de corte. Chapeado iónico. El chapeado iónico combina bombardeo con partículas y evaporación al vacío para depositar una película delgada de un sustrato. Su proceso es el siguiente. Preparación del sustrato. Funciona como cátodo de una cámara de vacío con material fuente abajo. Inyección de gas argón. Se ioniza para formar un plasma que limpia la superficie del sustrato. Calentamiento del material fuente. Genera vapores de recubrimiento que pasan a través del plasma y recubren el sustrato. 4. Continuación del bombardeo. Incluye iones de argón y del material fuente asegurando una película uniforme y adherente. Sus ventajas son aplicable a geometrías irregulares, altas velocidades de deposición, altas densidades de la película, capacidad para recubrir paredes internas y orificios y formas huecas. Deposición química de vapor. La deposición química de vapor es un proceso donde gases reaccionan con un sustrato calentando para descomponerse y formar una película sólida. El proceso incluye reacciones químicas de una cámara sellada donde el producto de la reacción se nuclea y crece sobre el sustrato. Las ventajas son la capacidad de depositar materiales a temperaturas más bajas de sus puntos de fusión, control del tamaño del grano, realización de presión atmosférica y buena unión de recubrimientos al sustrato. Sin embargo, los productos químicos usados son corrosivos y tóxicos. Los ingredientes son costosos y su utilización de materiales baja. Los materiales más adecuados incluyen tungsteno, molibdeno, titanio, vanadio, tantalio, óxidos, carburos y nitruros. El equipo de procesamiento consta de un reactor con un sistema de suministro de reactivos, una cámara de deposición con calentamiento y un sistema de resiciado disposición de subproductos. Existen variantes como la LPCVD, que se realiza a baja presión para un espesor uniforme y control de composición, y la PACVD, que es un plasma para activar reacciones menores de temperaturas, mejor adhesión y velocidad de disposición.
Recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas naturales o sintéticos aplicados como líquidos que se secan o endurecen para formar películas delgadas sobre un sustrato. Son valoradas por su variedad de colores y texturas, capacidad de proteger superficies a bajo costo y facilidad de aplicación. Están compuestas por aglutinantes, polímeros y resinas que determinan las propiedades del recubrimiento. Tintes o pigmentos. Proporcionan color. Los tintes son solubles y translúcidos. Los pigmentos son partículas que ocultan la superficie y fortalecen el recubrimiento. Solventes. Disuelven polímeros y resinas aportando fluidez al líquido. Aditivos. Incluyen dispersantes, insecticidas, fungicidas, espesantes, estabilizadores de congelación, deshielo, calor y luz, coalescentes, plastificantes, desespumantes y catalizadores. Recubrimiento pulverizado. Los recubrimientos pulverizados son partículas sólidas y secas que se funden y solidifican en una superficie para formar una película delgada. Han ganado importancia comercial desde la década de 1970. Se clasifican en termoplásticos, cloruros de polivinilo, nylon, poliéster, polietileno, y también en termofijos, que serían epóxicos, poliésteres y acrílicos. Su aplicación consta de aspersión, partículas electrostáticas que atraen a la superficie de la pieza, impulsadas por aire comprimido, se funden al calentarse. Y cama fluidizada. La pieza calentada se pasa por polvos suspendidos en aire que se adhieren a la superficie. A veces se usa carga electrostática para mejorar la adhesión. Esmaltado en porcelana y otros recubrimientos cerámicos. La porcelana, hecha de caolín, feldespato y cuarzo, se utiliza como esmalte vítreo en metales como acero, hierro fundido y aluminio. Valorado por su belleza, color, tersura, facilidad de limpieza, inercia química y durabilidad, la porcelana se emplea en productos como accesorios de baño, electrodomésticos, utensilios de cocina y hospitales, componentes de motores a chorros y silenciadores de automóviles. El proceso de esmaltado en porcelana incluye la preparación de la frita, partículas finas de porcelana, aplicación sobre la superficie, secado si es necesario y cocimiento a 800 grados centígrados. Los métodos de aplicación pueden ser aspersión electrostática, recubrimiento por flujo, inmersión y electrodeposición. Los espesores de recubrimiento varían desde los 0.075 mm hasta 2 mm. Procesos de recubrimientos térmicos y mecánicos. Estos procesos aplican recubrimientos aislados que por lo general son más gruesos que aquellos depositados mediante los otros procesos considerados en este capítulo. Se basan en energía térmica o mecánica. Proceso de recubrimiento térmico. Los procesos de recubrimiento térmico usan energía térmica para aplicar recubrimientos que protegen contra la corrosión, erosión, desgaste y oxidación a altas temperaturas. Revestimiento duro. Aplica aleaciones a metales del sustrato mediante depósitos soldados, fusionando revestimiento y sustrato adecuado para resistir el desgaste y se usa en reparación de superficies desgastadas. Espesores de 0.75 a 2.5 mm hasta 9 mm posibles. Aspersión térmica. Aplica materiales fundidos o semifundidos en sustrato solidificándose y adhiriéndose. Utiliza flama y oxígeno, arco eléctrico y plasma para calentar materiales en forma de alambre, varilla o polvos. Espesores típicos de 0.05 a 2.5 mm, inicialmente usada para reconstruir componentes de maquinaria, ahora también mejora la resistencia y protección en manufactura. Revestimiento flexible. Deposita materiales muy duros como carburo de tungsteno sobre sustratos usando telas impregnadas con polvos cerámicos o metálicos y aleaciones de soldadura. Espesores de 0.25 a 2.5 mm. Aplicaciones incluyen dientes de sierras, brocas y troqueles de extrusión. Chapeado mecánico. El chapeado mecánico utiliza energía mecánica para recubrir superficies metálicas. En este proceso, piezas y polvos metálicos, cuentas de vidrio y productos químicos especiales se frotan en un tambor rotatorio. La energía del tambor se transmite a través de las cuentas de vidrio que golpean los polvos metálicos contra la superficie de la pieza, creando una unión mecánica o metalúrgica. Los metales utilizados en este proceso deben ser maleables como zinc, cadmio, estaño y plomo. El galvanizado mecánico es el técnico usado para piezas recubiertas con zinc. Se recubren comúnmente metales ferrosos, así como latón y bronce. Aplicaciones típicas incluyen sujetadores como tornillos, pernos, tuercas y clavos. El espesor del chapeado mecánico varía entre 0.005 y 0.025 mm y el zinc se chapea a un espesor de aproximadamente 0.075 mm. Por nuestra parte sería todo, muchas gracias.